Bienvenidos a esta sesión de orientación sobre el formato GFPI F144, herramienta fundamental para el desarrollo de su proyecto productivo bajo el enfoque empresarial, en el módulo Estudio Técnico, parte 1. Para mí es un placer acompañarlos en el proceso de elaboración de su plan de negocios en el marco de la convocatoria de proyecto productivo. Durante este video exploraremos juntos los aspectos claves del formato, su estructura y cada una de las secciones, desglosando las actividades y estrategias necesarias para abordar cada módulo con éxito. Les compartiremos pautas prácticas y ejemplos útiles que facilitarán el aprendizaje y la apropiación del conocimiento. El objetivo es fortalecer sus competencias y brindarles las herramientas necesarias para que puedan avanzar en la elaboración integral del proyecto productivo exigido en la etapa productiva. Nuestro equipo está comprometido en apoyar su proceso formativo y en brindarles el acompañamiento necesario para impulsar el éxito y el crecimiento de cada uno de ustedes en este importante reto académico y profesional. En esta parte del video haremos primero una breve contextualización sobre el módulo. Luego nos centraremos en los temas fundamentales del estudio técnico, aclarando algunos conceptos clave necesarios para desarrollar la primera parte de este módulo. A continuación mostraremos un ejemplo práctico directamente en la plantilla de formulación del plan de negocios para que puedan ver de manera concreta cómo aplicar los conceptos teóricos en la práctica. Al final se recordarán los aspectos esenciales y se compartirán las recomendaciones más importantes para que logren un buen proceso de formulación. El equipo de nuestro centro de formación ha provisto y ha tratado de manejar un enfoque empresarial dentro del proyecto productivo, proporcionando lineamientos, documentos y formatos que ayudan a guiar el desarrollo de los proyectos. Los invitamos a revisar el material e información disponible en cada uno de los videos orientadores pensados para acercarlos a todas las herramientas necesarias para avanzar exitosamente durante la etapa productiva en la formulación de su plan de negocios. Como les decía, este video está diseñado para ofrecerles las herramientas necesarias para guiarlos en la formulación de su estudio técnico dentro del proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Y este proceso se lleva a cabo dentro del marco de las convocatorias lideradas por el Centro de Formación y es una parte fundamental de su etapa productiva como aprendices de formación titulada. Es importante señalar que los dos entregables finales que deben elaborar son el plan de negocios y el producto mínimo viable. Por ello es esencial que comprendan que estos documentos deben reflejar claramente la aplicación de sus conocimientos, habilidades y destrezas según las competencias del programa de formación. Durante la etapa productiva, que está regulada por el artículo 19 del capítulo 5 del reglamento del aprendiz, tendrá la oportunidad de aplicar y fortalecer lo aprendido, enfrentando problemas reales o simulados, siguiendo los procedimientos establecidos. Para comprender mejor todo el proceso, se recomienda revisar el instructivo de licenciamiento de la plantilla de proyecto productivo, GFPI y 006, y los videos relacionados siguiendo el orden establecido en la plantilla y en el cronograma de la convocatoria. También es necesario haber visualizado previamente los videos sobre socialización de los lineamientos de generalidades del proyecto y estudios de mercado, ya que en estos contenidos podemos encontrar información que aporta cómo elaborar ese estudio técnico. Finalmente, cabe destacar que durante la formulación de este módulo contarán con el apoyo importante del instructor técnico para lograr un buen desarrollo. En el proceso de acompañamiento del proyecto productivo es fundamental comprender que existen diferentes roles que desempeñan los instructores para brindar un apoyo integral a ustedes como aprendices. Uno de ellos es el instructor de proyecto, quien los guía en la formulación del plan de negocio y en la estructuración del proyecto en sí. Ese soy yo. Otro rol importante es el instructor técnico, encargado de brindar la orientación sobre los aspectos relacionados con la producción o la prestación del servicio, incluyendo el análisis de costos y las materias primas o insumos disponibles en el mercado. Ese es su instructor líder o instructor técnico que lo acompañó durante la etapa lectiva. Adicionalmente, el instructor de seguimiento en la etapa productiva,
quien tiene la tarea de acompañar, supervisar y evaluar el proceso de los aprendices durante su práctica o proyecto. Su papel es clave para garantizar que cada etapa se desarrolle según lo planificado, promoviendo la correcta aplicación del conocimiento y habilidades. Para una efectiva articulación se recomienda que tanto el instructor de proyecto como el instructor técnico colaboren de manera estrecha, de modo que ese aprendizaje de ustedes como aprendices sea comprensivo y alineado a los objetivos del programa y las demandas del entorno productivo. Por eso es recomendable que cuando estemos en esta parte se comuniquen con nosotros dos, el instructor de proyecto productivo y el instructor técnico, con las inquietudes que tengan al respecto en cualquiera de las dos áreas. El estudio técnico es una parte fundamental del plan de negocios y corresponde a uno de los 5 módulos que deben desarrollar durante la convocatoria para el proyecto productivo bajo enfoque empresarial. En este formato plantilla que ustedes utilizan podrán identificar claramente las áreas que deben diligenciar, las cuales están resaltadas de color, un color claro, para facilitar su identificación. Es muy importante que comprendan que el estudio técnico les permitirá evaluar la viabilidad y la factibilidad técnica de su proyecto, lo cual es esencial para asegurar que el plan de negocios pueda llevarse a cabo exitosamente. Este análisis es clave para determinar si la propuesta es realizable desde el punto de vista técnico. En esta sección del estudio técnico se realiza un análisis detallado de todos los aspectos técnicos y requisitos necesarios para ejecutar el proyecto con éxito. Esto incluye la infraestructura, los recursos humanos, los equipos y las tecnologías que se requieren, así como el tamaño de la empresa y su relación con el mercado, la localización y selección del proceso técnico adecuados. También se definen las características y cantidades de producto o servicio que se ofrecerá junto con sus costos y proyecciones durante el periodo de ejecución del proyecto. La plantilla del proyecto productivo bajo enfoque empresarial establece 11 ítems para este módulo: componente innovador o factor diferenciador, ficha técnica del producto, ficha técnica del servicio, descripción del proceso. Eso los trataremos en este video. Los otros módulos: requerimiento de activos, análisis de la producción, requerimientos de mano de obra, requerimientos de mano de obra para proyectos que se van a ejecutar fuera del país, costos variables para productos, costos variables para los servicios y el presupuesto de costos de producción proyectado los trataremos en los siguientes videos. Este video entonces se va a enfocar en explicar los primeros 4 ítems que se encuentran resaltados en negrita en nuestra diapositiva y se abordarán los demás temas y aspectos claves de ellos en el futuro, en el próximo video, para que puedan tener en cuenta cuáles son los que vamos a tratar en esta primera parte. Antes de avanzar con los ítems del estudio técnico, es importante recordar algunos términos clave que serán útiles en el proceso de formulación. Por ejemplo, la propuesta de valor es el factor que hace que un cliente elija una empresa sobre otra. Su objetivo principal es solucionar un problema o satisfacer una necesidad específica del cliente. La propuesta de valor está compuesta por el conjunto de productos o servicios que cumplen con los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este sentido, representa una serie de ventajas que la empresa ofrece a sus clientes. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta completamente nueva, mientras que otras pueden ser similares a las ya existentes, pero incluyen alguna característica o atributo adicional que las diferencia. Una parte fundamental del estudio técnico es definir y proyectar la producción del proyecto. El análisis de la producción implica elaborar un plan de producción basado en la proyección de ventas programadas, lo que permite organizar el trabajo por periodos como días, semanas, meses, trimestres, semestres y con una proyección a 5 años. En este módulo también se analiza y establece el requerimiento de mano de obra, especificando la cantidad de personal necesario para la elaboración del producto o la prestación del servicio. Se debe detallar el cargo, el tipo de contrato, el número de días laborados,
el salario estipulado y el nivel de riesgo laboral para cada trabajador, asegurando que todos los aspectos estén correctamente proyectados y alineados con las necesidades del proyecto. Este enfoque permite que el plan de negocio sea realista y viable, facilitando la toma de decisiones y la gestión eficiente de los recursos humanos y materiales. En la formulación del estudio técnico es fundamental que ustedes comprendan la importancia de definir el factor innovador o diferenciador de su proyecto. Este elemento es el que permitirá que la empresa se distinga de sus competidores en el mercado y es determinante tanto en la planeación como en la ejecución del negocio. Es esencial que exista coherencia entre las cifras y los datos registrados en cada uno de los estudios del plan de negocios, ya que estos deben mantener un hilo conductor que facilite la revisión por parte de posibles inversionistas. Por ejemplo, los datos del estudio de mercado servirán como base para algunos cálculos del estudio técnico y ambos serán clave para determinar la viabilidad financiera del proyecto. El primer ítem del estudio técnico en la plantilla GFPI F144 es precisamente la descripción del componente innovador o factor diferenciador. Se les recomienda que revisen el manual de Oslo, donde se definen 4 tipos de innovación: en producto, en proceso, en marketing y en organización. Este manual nos ofrece guías prácticas para diferenciar y definir el factor de innovación o diferenciación de los productos o servicios. En la plantilla de este aspecto se diligencia el apartado 3.1, donde se debe describir la innovación que se aplicará al producto o servicio, desglosando la propuesta de valor y respondiendo a preguntas como ¿qué se ofrece? ¿Qué lo hace diferente? ¿Y cuál es la propuesta de valor? Todo esto debe quedar consignado en la columna correspondiente a la descripción de innovación para cada variable planteada, que es la columna que se encuentra sombreada en nuestra plantilla. En esta etapa del video explicaré el concepto de la ficha técnica de un producto o servicio y su importancia dentro del plan de negocios. La ficha técnica es un documento detallado que reúne información precisa sobre las características, especificaciones, composición, dimensiones y funcionalidades relevantes del producto o servicio. Este recurso es esencial porque proporciona una visión clara y concisa a los clientes o usuarios potenciales, permitiéndoles tomar decisiones informadas de compra. Al contar con la información detallada, los clientes pueden evaluar si el producto o servicio se ajusta a sus necesidades y expectativas. Además, la ficha técnica es clave en el proceso de producción, ya que ofrece datos esenciales a fabricantes y proveedores, facilitando un ensamble o prestación de servicio adecuados y precisos. También puede servir como guía para el mantenimiento y reparación del producto, ofreciendo instrucciones técnicas específicas. Por eso se recomienda diligenciar toda la información solicitada en la plantilla de la ficha técnica. Cuanto más detallado sea el producto o servicio, más factible será su desarrollo y comercialización. Como pueden observar, existen 2 tipos de formato de ficha técnica, uno para productos y otro para servicios, dependiendo del tipo de proyecto. Usted como aprendiz deberá diligenciar hasta un máximo de 4 fichas en total. Es fundamental no olvidar incluir una imagen del producto o logo del servicio en la ficha técnica. Se recomienda que la imagen sea propia, pero si no es posible, debe citar la fuente correspondiente de la cual tomó dicha imagen. Más adelante, en la explicación de la plantilla, en el ejemplo práctico, se realizará mostrando cómo diligenciar cada uno de los espacios requeridos en la ficha técnica, cómo se deberá completar toda la información, y completar correctamente este documento nos va a facilitar la identificación, comparación y comercialización del producto o servicio y aporta confianza tanto a clientes como a evaluadores del proyecto. En este punto 4, 3.4, descripción del proyecto,
corresponde a la descripción del proceso, que consiste en explicar de manera minuciosa todas las actividades y pasos necesarios para la producción o prestación del servicio ofrecido por la empresa. Esta descripción debe abarcar desde el inicio hasta la finalización de todas las operaciones involucradas, incluyendo el flujo de trabajo, los equipos y maquinarias requeridas, los insumos utilizados, las etapas de producción o ejecución y cualquier otro detalle técnico relevante. Incluir una descripción detallada del proceso es fundamental porque permite comprender cómo se llevará a cabo la producción o prestación del servicio, facilitando la evaluación de viabilidad y eficiencia del proceso, así como la identificación de posibles mejoras y optimizaciones. Además, es esencial para la planificación y el control de la producción, ya que ayudan a establecer cronogramas, asignar recursos y monitorear avances del trabajo. La descripción del proceso también permite anticipar riesgos y establecer medidas de mitigación, y es clave para la comunicación interna y externa, ya que ayuda a que los empleados comprendan sus roles y responsabilidades y brinda a los clientes una visión clara del funcionamiento del servicio o producto. Se recomienda registrar cada actividad u operación unitaria en la columna correspondiente, describir brevemente cada una desde el punto de vista técnico e indicar los recursos requeridos como la mano de obra, responsables, materia prima, insumos, implementos de seguridad y el tiempo utilizado en cada actividad. A continuación, se aplicarán los conceptos explicados mediante un ejemplo directo en el formato GFPIF 144 versión 3, que corresponde a la plantilla de proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Este ejemplo va a seguir la misma idea de negocios que hemos abordado en videos anteriores, por lo que es importante recordar que el plan de negocios que hemos venido presentando corresponde a la empresa Natex SAS, una productora de telas elaboradas con fibras naturales destinadas a ser estampadas con insumos naturales y patrones artísticos autóctonos de las culturas de la Colombia profunda. Este ejemplo permitirá visualizar cómo se diligencian los diferentes apartados del estudio técnico en la plantilla, facilitando la comprensión y la aplicación de los conceptos teóricos en un caso práctico relevante para el contexto de la convocatoria. A continuación, se aplican los conceptos explicados mediante un ejemplo directo en este formato. Entonces, en este caso práctico, podremos visualizar cómo se diligencian los apartados del estudio técnico en los 4 primeros ítems, facilitando la comprensión y la aplicación de los conceptos teóricos en ese contexto real y relevante. En el primer punto del estudio técnico se debe detallar el componente innovador o factor diferenciador del proyecto, siguiendo las directrices del Manual de Oslo, elaborado por la OCDE. Este manual clasifica la innovación en 4 categorías principales: innovación de productos o servicio, innovación de procesos, innovación de marketing e innovación organizativa. En la innovación de producto o servicio, en esta primera ítem que tenemos acá, consiste en la introducción de un producto o servicio nuevo o mejorado en cuanto a características, calidad, funcionalidades, componentes, diseño o empaque. En el ejemplo de Natex SAS, se trata de un producto o servicio artesanal que rescata el legado de las mujeres artesanas indígenas usando maquinaria e insumos amigables con el medio ambiente y resaltando culturas locales. En el segundo ítem, innovación de proceso, se refiere a la implementación de métodos de producción o distribución nuevos o significativamente mejorados, como cambios en la forma de producir, entregar o distribuir productos, mejoras en la eficiencia, reducción de costos o automatización. En el ejemplo, se utiliza maquinaria tradicional forjada por carpinteros nacionales, tintas vegetales optimizadas para sublimación y diseños originales de mujeres indígenas, además de prácticas ecológicas y donación de los retales a fundaciones. En el tercer ítem,
innovación de marketing. En la parte comercial, implica la aplicación de estrategias de marketing nuevas o mejoradas para aumentar la comercialización y aceptación del producto o servicio, como nuevos enfoques en promoción, distribución, precio y comunicación. Nate Sachs utiliza redes sociales y plataformas de comercio electrónico para ampliar la visibilidad y la accesibilidad de sus productos. En el cuarto ítem, organizacional, la innovación organizativa. Consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos para mejorar el desempeño, como cambios en la estructura de gestión, sistemas de información o colaboración. En el ejemplo se propone que las artesanas proveedoras se organicen en cooperativas, generando excedentes y fondos rotatorios, promoviendo la solidaridad y el desarrollo colectivo. Cada uno de estos tipos de innovación debe ser descrito en la plantilla, especificando cómo se aplican en el proyecto y qué los hace únicos o valiosos para el mercado y la sociedad. En el apartado 3.2 de la plantilla se debe diligenciar la ficha técnica del producto. Como se explicó antes, la ficha técnica es un documento detallado que proporciona información esencial sobre las características técnicas del producto, su importancia para informar a los clientes y facilitar la producción y el mantenimiento. En el ejemplo práctico de la empresa Nate Sachs, el producto se define como una tela de caña de 18 nudos sublimada con tinta de acacia y diseños guayú y sierra palomino, Darien, orinoquía como factor comercial. En el primer ítem, el producto final será una pieza textil tejida en maquinaria tradicional o artesanal por mujeres indígenas locales, utilizando hilos o lanas a base de fibras naturales de yuca o caña, con diseños personalizados inspirados en la cultura tradicional indígena. Se detallan además aspectos como la presentación y el empaque del producto. Una vida útil estimada de 5 años. Condiciones de almacenamiento ordenados, doblados, protegidos de la luz solar y en un lugar seco y con baja humedad. Y condiciones de uso. Lavado y planchado de la prenda. En cuanto a la composición, se especifica el uso de fibras y tintas naturales. La producción mínima está establecida en 200 metros al mes y la máxima en 4.200 metros al mes. Si es necesario, se puede agregar otros aspectos relevantes en este espacio de la ficha técnica. Al igual, colocamos la imagen del producto, en nuestro caso, que estamos produciendo, ¿sí? Que es la tela tejida hilada a maquinaria tradicional. En el ejemplo práctico de la ficha técnica del servicio corresponde al diseño o impresión de telas mediante técnicas de sublimación, que se cobra por metro de tela bajo el nombre comercial Sublinat. Este servicio se describe de forma general, incluyendo un horario de atención, duración, condiciones especiales y las actividades principales que comprende. Se establece una garantía de una semana y se especifican condiciones de uso. Además se define un mínimo de 20 metros de tela en bobinas y un máximo de 16.000. Como parámetros importantes se indica que las bobinas deben ser entregadas por el cliente en la sede, aunque la empresa puede encargarse del despacho. Los diseños pueden ser propios, creados por artesanos exclusivos o proporcionados por el cliente en formato PDF o en algún formato diferente de alta calidad con ese patrón establecido. En la ficha técnica se incluye una imagen o logo del servicio. Si esta imagen es tomada desde internet, es necesario citar la fuente correspondiente.
Se establece una garantía a una semana y se especifican las condiciones de uso. Recordemos eso también. ¿Por qué? Porque en la sublimación textil, que es un proceso de impresión, se utiliza calor y presión para transferir las tintas a las telas, especialmente aquellas con alto contenido de poliéster, logrando estampados duraderos, vibrantes y de alta calidad ideales para la personalización y la producción textil. En el apartado 3.4 del estudio técnico, la descripción del proceso es fundamental para comprender las operaciones necesarias en la producción o prestación del producto o servicio. Su importancia radica en la evaluación de la viabilidad, la planificación de la producción, la identificación de riesgos y desafíos, y la comunicación efectiva dentro del equipo hacia los clientes. En el ejemplo de la empresa Natex SAS se ha definido 6 actividades principales. Tenemos 6 actividades principales, cada una con su respectiva descripción: mano de obra responsable, materia prima, insumos, implementación de seguridad y el tiempo de obra utilizado, medido en horas. Ese nivel de detalle es el que nos va a permitir visualizar claramente cómo se organiza y se ejecuta el proceso productivo, facilitando la gestión y el control en cada etapa. Registrar cada actividad con estos ítems relacionados ayuda a garantizar que todos los recursos y medidas necesarias estén contemplados, optimizados y optimizando la eficiencia y minimizando posibles riesgos en la operación. Finalmente, es importante recordar que los datos deben estar ingresados únicamente en las celdas de color que se encuentran resaltadas o sombreadas. Las celdas en blanco no deben ser modificadas, aunque sí es recomendable revisar sus fórmulas para entender el proceso que se está realizando. Solo se deben cambiar estas fórmulas si estrictamente es necesario, con el conocimiento claro de lo que se está haciendo y con el acompañamiento del instructor que está liderando proyecto productivo bajo enfoque empresarial, en ese caso conmigo. Además, solo se pueden ampliar las filas en caso de que sea necesario para incluir más información. No se deben insertar columnas nuevas, ya que esto podría alterar la configuración y el funcionamiento del proceso formulado en la plantilla, o sea, podría afectar las fórmulas. Seguir estas indicaciones nos va a garantizar que el plan de negocios se mantenga estructurado y funcional durante todo el proceso de elaboración. Ahora, en esta parte final se presenta la bibliografía utilizada para la elaboración de este video. Es importante que revisen esos recursos, ya que les pueden ayudar a entender mejor los pasos y los conceptos claves para formular el plan de negocios y el estudio técnico. Recuerden que contar con una guía clara y estructurada les va a permitir organizar la información de manera efectiva y comprender cada etapa del proceso. Además, te queremos animar a pensar de forma creativa y a buscar maneras innovadoras de diferenciar tu proyecto en el mercado. Esto puede incluir identificar características únicas en tu producto o servicio, explorar nuevos canales de distribución o aplicar tecnologías emergentes. Por último, procura comunicar tus ideas de manera clara y concisa, resaltando los aspectos más relevantes de tu proyecto. Esto te ayudará a captar la atención de posibles inversionistas o socios y a destacar el valor de tu propuesta en el entorno empresarial. Así, hemos llegado al final de este video donde se explicó el uso del formato GFPIF 144 para la formulación de proyecto productivo bajo enfoque empresarial, específicamente en el módulo de estudio técnico, la primera parte, los 4 ítems que hemos abordado el día de hoy. Esperamos que hayan encontrado técnicas y ejemplos útiles que les sirvan como guía apropiante del conocimiento para avanzar en tu proyecto. Te invitamos a ver los videos de las partes 2 y 3 de este módulo y a seguir explorando lo que tenemos para ti.
Una vez hayas enviado el formato diligenciado con los primeros 4 ítems, en la respuesta del correo de la revisión encontrarás más información sobre la ejecución y los demás videos para continuar con el proceso. Estos recursos adicionales esperamos sean de ayuda para el proceso formativo. Agradezco tu dedicación y compromiso con la estrategia de proyecto productivo bajo enfoque empresarial. Con el conocimiento y las herramientas adquiridas estarás mejor preparado para desarrollar y presentar tu proyecto de manera exitosa. Muchas gracias por tu atención y sigue adelante con tu formación y tus ideas emprendedoras.